nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. I 50 giorni del tempo liturgico pasquale, los 50 días del tiempo litúrgico pascual son propicios para reflexionar sobre la vida cristiana, que por su naturaleza es la vida que viene del mismo Cristo. En efecto, somos cristianos en la medida en la cual dejamos vivir a Jesucristo en nosotros. Entonces, ¿de dónde partir para vivificar esta conciencia, sino desde el comienzo del sacramento que ha encendido en nosotros la vida cristiana? Y este es el bautismo. La Pascua de Cristo con su carga de novedades nos alcanza a través del bautismo para transformarnos a su imagen. Los bautizados son de Jesucristo. Es Él el Señor de su existencia. El bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. Recordad bien esto. El bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. Es el primero de los sacramentos, en cuanto que es la puerta que permite a Cristo Señor tomar morada en nuestra persona y a nosotros sumergirnos en su misterio. El verbo griego bautizar significa immergere, dice el Papa, sumergir. El baño con el agua es un rito común en varias creencias para expresar el pasaje de una condición a otra, signo de purificación para un nuevo inicio. Pero para nosotros cristianos no nos debe escapar que si es el cuerpo el que es sumergido en el agua, es el alma la que se sumerge en Cristo para recibir el perdón del pecado y resplandecer de luz divina. En virtud del Espíritu Santo, el bautismo nos sumerge en la muerte y resurrección del Señor, ahogando, dejando ahí en la fuente bautismal el hombre viejo, dominado por el pecado que divide, que separa de Dios, y haciendo nacer al hombre nuevo, recreado en Jesús. En él todos los hijos de Adán están llamados a una nueva vida. El bautismo es un renacimiento. Estoy seguro, segurísimo, que todos nosotros recordamos la fecha de nuestro nacimiento. Todos. Pero me pregunto yo, con un poco de duda, os pregunto a vosotros. Cada uno de vosotros recuerda ¿cuál es la fecha de su bautismo? Algunos dicen, sí, está bien. Es un sí un poco débil. Porque quizás muchos no lo recuerdan. Si nosotros celebramos el día del nacimiento,
¿Cómo no celebrar, al menos recordar el día del renacimiento? Yo vi darò un compito a casa. Yo os daré una tarea para casa. Un compito oggi per Una fare tarea hoy para hacer en casa. Coloro di voi che non si Aquellos entre vosotros que no se recuerda la fecha del bautismo, ma domandi alla mamma, que pregunte a la madre, a los tíos, ma domandi, que pregunte. Tú sabes cuál es la data del bautismo, cuál es la fecha del bautismo y no olvidársela nunca, porque aquel día agradecer al Señor, porque es el día en el cual Jesús ha entrado en mí, el Espíritu Santo ha entrado en mí. ¿Habéis comprendido bien la tarea de casa? Todos debemos saber la fecha de nuestro bautismo. Es otro cumpleaños, cumpleaños del renacimiento. No os olvidéis de hacer esto, por favor. Recordemos las últimas palabras del resucitado a los apóstoles. Son un mandato preciso. Y de hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A través de este lavado bautismal, quien cree en Cristo es sumergido en la vida misma de la Trinidad. No es en efecto un agua cualquiera, la del bautismo, sino el agua sobre la cual es invocado el Espíritu que da la vida. Pensamos a lo que Jesús le dijo de Nicodemo para explicarle el nacimiento a la vida eterna, a la vida divina. Si uno no nace del agua y el Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne es carne, y aquello que ha nacido del Espíritu es espíritu. Por eso el bautismo es también llamado regeneración. Creemos que Dios nos ha salvado por su misericordia con un agua que regenera y renueva en el Espíritu. El bautismo, por esto, es un signo eficaz de renacimiento para caminar en esta nueva vida. Lo recuerda San Pablo a los cristianos de Roma. Y él dice así: ¿no sabéis que cuántos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? A través del bautismo, por lo tanto, hemos sido sepultados juntos a Él en la muerte, para que como Cristo fue resucitado entre los muertos a través de la gloria del Padre, así también nosotros podamos caminar en una vida nueva. Sumergiéndonos en Cristo, el bautismo nos hace miembros de su cuerpo. No estamos aislados. Los bautizados no estamos aislados. Somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y partícipes de su misión en el mundo. La vitalidad que surge de la fuente bautismal está ilustrada por estas palabras de Jesús: Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Quien permanece en mí y yo en él, da mucho fruto. Una misma vida, la del Espíritu Santo, corre de Cristo a los bautizados, uniéndolos en un solo cuerpo, crismado por la Santa Unción y alimentado en la mesa eucarística. El bautismo permite a Cristo vivir en nosotros y a nosotros vivir unidos a Él para colaborar en la Iglesia, cada uno según su propia condición en la transformación del mundo. Recibido una sola vez, el lavado bautismal ilumina toda nuestra vida, guiando nuestros pasos hasta la Jerusalén del cielo. Hay un antes y un después
del bautismo. El sacramento supone un camino de fe que nosotros llamamos catecumenado. Evidente cuando es un adulto el que pide el bautismo, pero también los niños desde la antigüedad son bautizados en la fe de los padres. Y sobre esto yo quisiera decir algo. Algunos piensan, ¿por qué bautizar a un niño que no comprende? Esperemos que crezca, que comprenda, y entonces sea él mismo el que pida el bautismo. Pero esto significa no tener confianza en el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros bautizamos a un niño, entra en aquel niño el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace crecer en ese niño, desde pequeño, las virtudes cristianas, que después florecerán. Siempre se debe dar esta oportunidad a todos los niños, tener dentro de ellos el Espíritu Santo, que los guía durante la vida. No os olvidéis de bautizar a los niños. Ninguno merita el bautismo. Ninguno merece el bautismo, que es siempre un don gratuito para todos, adultos y recién nacidos. Pero como sucede con una semilla llena de vida, este don trae fruto en un terreno alimentado por la fe. Las promesas bautismales que cada año renovamos en la vigilia pascual deben ser vivificadas cada día para que el bautismo cristifique. No tener miedo a esta palabra. El bautismo nos cristifica. ¿A quién ha recibido el bautismo? Quien ha recibido el bautismo es cristificado, se asemeja a Cristo y lo hace de verdad, lo vuelve otro Cristo. Y por favor, ¿cuál era la tarea para hacer en casa? ¿Avete dimenticato ya? ¿Lo habéis olvidado ya? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál es la mia data de battesimo? ¿Cuál es mi fecha de bautismo? El mio secondo compleanno. Mi segundo cumpleaños. La mia rinascita. Mi renacimiento. Fatelo, grazie. Hacedlo, gracias. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, este tiempo pascual es propicio para reflexionar sobre la vida cristiana, que es la vida que recibimos del mismo Cristo. De hecho, somos cristianos en la medida que dejamos que Él viva en nosotros. Para avivar esta conciencia, debemos volver al origen, al sacramento del bautismo, que es el fundamento de toda la vida cristiana. Es el primero de los sacramentos y es la puerta que permite al Señor
hacer su morada en nosotros e introducirnos en su misterio. El verbo griego bautizar significa sumergir. El baño con el agua simboliza en varias creencias el paso de una condición a otra. Es signo de purificación para un nuevo inicio. Para nosotros los cristianos, el bautismo nos sumerge en la muerte y resurrección del Señor, haciendo morir en nosotros al hombre viejo, dominado por el pecado, para que nazca el hombre nuevo que participa de la vida de la Santísima Trinidad. El bautismo también es el baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, porque Dios nos ha salvado por su misericordia con el agua que nos hace criaturas nuevas. Nos inserta como miembros de su cuerpo, que es la Iglesia, y nos hace misioneros en el mundo, cada uno según su propia vocación, para que el mundo crea y sea transformado. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. En este tiempo pascual los animo a recordar el día de su bautismo, que es el mayor regalo que hemos recibido, para que haciendo memoria de nuestra condición de cristianos, tomemos conciencia de que pertenecemos a Dios y estamos llamados a ser testigos en el ámbito donde vivimos de la alegría de la salvación. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Pues hasta aquí nuestra transmisión.